Esta es una investigación que se hizo en las pymes hoteleras sinaloenses, en el cual pues relacionamos las variables de la estructura de capital y la gobernanza corporativa, con la intención de minimizar lo que tenemos como concepto de riesgo financiero estratégico. Esas son las partes que voy a exponer en la presentación, de acuerdo a las guías de la presentación. Una pequeña introducción, nos concentramos un poquito en la metodología, los resultados de la investigación propios, las conclusiones y obviamente pues haciendo referencia a los autores pertinentes. En esta presentación y en esta investigación hicimos un estudio exploratorio para evaluar lo que pretendíamos hacer, una evaluación del desempeño empresarial, partiendo del interés del empresario, sobre todo en este caso el empresario hotelero, que una característica principal son los montos amplios o muy grandes de inversión, el tipo de negocio que se requiere para ser considerado un hotel, un hotel boutique, un hotel de playa, un hotel de negocios. Pues no es comparativamente fácil compararlo con una pyme. Probablemente las características de clasificación de pyme con número de empleados y con su nivel de ventas, dada la combinación que se le hace para su clasificación, pues hay muchos de este tipo de negocios que se clasifican como pequeños y medianos. Pero partiendo de ahí del interés del empresario para invertir en ese tipo de negocios, encontramos algunas vertientes en el cual pues siempre había una búsqueda del bienestar social y el bienestar personal, obviamente, del empresario, que va con la conducción de Rappaport como teórico inicial, en el cual pues lo que se busca es un crecimiento empresarial y una trascendencia económica del negocio como tal. El segundo soporte, obviamente, es que una pequeña o mediana empresa o una empresa como tal busca el crecimiento a través de su infraestructura, y eso le hace valorizarse a través de la creación de valor. Pero encontramos alguna necesidad muy crítica, alguna consideración importante donde teníamos alguna laguna o algún reto como empresario, donde encontramos la variable de fortalecimiento asociativo. Eso nos obliga o nos orilla a relacionar más variables como la permanencia, el crecimiento, la competitividad, y ahí encontramos la parte teórica que fundamenta nuestra investigación, con el objetivo de minimizar el riesgo, pero a través de una estructura de capital, es decir, una optimización propia de la estructura de capital como parte importante para la toma de decisiones financieras. Y aquí es donde encontramos, obviamente, en los planteamientos, en la contextualización, un debate teórico en el cual la toma de decisiones se relaciona con la creación de valor, la gobernanza corporativa y también la estructura de capital. Y tenemos los autores pues que van desde Miller Modigliani, al principio de la teoría en el contexto de la estructura de capital, obviamente, hasta Myers y McLuff, ya en el 1984, donde ya los niveles de deuda son muy relevantes para la toma de decisiones, y a su vez la gobernanza corporativa en esa toma de decisiones se hace relevante. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de buscar ciertos objetivos que nos ayuden a crear valor económico, tal como garantizar rendimientos satisfactorios, lograr una sustentabilidad, obviamente, de las ventajas competitivas del negocio, buscar y encontrar y crear oportunidades de inversión y, obviamente, reducir los riesgos financieros. Hicimos, obviamente, un planteamiento para la investigación, encontramos la hipótesis en el cual establece que la jerarquización financiera de la estructura de capital propuesta por Myers y el desarrollo de estrategias financieras a largo plazo propuesta por Chandler minimizan el riesgo financiero estratégico descrito o conceptualizado por Llorión, generando oportunidades de crecimiento y valor económico en las pymes. Y obviamente se identificaban las variables como estructura de capital, creación de valor y crecimiento. Aquí tenemos un esquema del modelo teórico o el marco teórico, donde relacionamos todas estas variables y nos van dando fundamento para la cuestión lógica que se plantea en la metodología, que es la metodología de análisis cuantitativo.
partiendo desde Donaldson, Rappaport con las estrategias financieras, Myers mismo con la teoría de estructura de óptima de capital, o la teoría de pecking order, pasando por Philip Joyon con riesgo estratégico, y obviamente relacionando con la creación de valor a través del retorno de capital. Todo este modelo teórico nos fue dando fundamento para encontrar las variables esquemáticas y poderlo generar a través de un modelo de análisis financiero, partiendo entonces de la base que la creación de valor se puede medir a través del crecimiento de los flujos de efectivo o a través del crecimiento de los niveles de venta, pero a su vez de la evaluación misma, si se genera o no se genera valor a través de los proyectos que están desarrollando este tipo de empresas. Y la base teórica de formulación fue Donaldson, obviamente partiendo de un nivel equilibrado económico y una variable de medición del riesgo, en el caso propuesto por Philip Joyon. Complementamos obviamente con la fórmula básica para la evaluación de proyectos propuesta por Miller Modigliani, donde vemos que obviamente todo proyecto que es igual o superior a 0 es un proyecto viable o factible, por consecuencia también se puede hacer la relación de que crea valor. En esta combinación de conceptos pues empezamos a crear la metodología. Entonces buscamos una muestra certificada, generamos un panel de datos a través de una encuesta aplicada, probamos la hipótesis a través de los conceptos básicos de riesgo financiero, crecimiento y estructura de capital, y manejamos el modelo para generar una regresión simple o generar obviamente en este caso una fórmula de proyección. Aquí les comparto pues esas variables, esa estructura de relación, un panel de datos que va desde el porcentaje de utilidad, estructura de deuda, hasta la ROA, tasa de retención, costo de capital y obviamente crecimiento. Hubo en los resultados obviamente ya un análisis descriptivo de nuestro objeto de estudio, partiendo de tamaños de hoteles, pequeño, mediano, grande. En todo Sinaloa fueron 28 objetos observados, 28 hoteles a través del estado, desde Los Mochis, Guasave, Guamuchi, Culiacán y Mazatlán, y encontramos ciertas características, observando sobre todo que obviamente las tomas de decisiones a largo plazo con respecto a su financiamiento, pues no todas las opciones son utilizadas de igual forma. Aquí lo que encontramos es una relación empírica donde se relacionaron estos conceptos, donde relacionamos tasa de retención, nivel de deuda, y encontramos que la tasa de crecimiento se incrementa y la tasa de riesgo se reduce en la medida que se incrementa la tasa de retención y se minimiza el costo financiero. Para hacer más simple esa representación que les acabo de mostrar, creamos esta fórmula donde relacionamos el crecimiento, como le había comentado, esta relación entre Philip Joyon y Donaldson, para encontrar este concepto nuevo de riesgo financiero estratégico, y pudimos determinar cuáles pequeñas o medianas, cuáles pymes hoteleras estaban fuera de riesgo y o cuáles estaban dentro de un nivel de riesgo importante. Las que están hacia arriba en color azul, casi no se alcanza a apreciar tal vez, son las que están fuera de riesgo, y todas las demás están dentro de un nivel importante de riesgo, es decir, cerca del 66% de las empresas encuestadas cayeron en este rango de riesgo elevado, un riesgo financiero estratégico elevado. Por lo tanto, para encontrar y mostrar y sintetizar esa gráfica, partimos de la obtención de este panel de datos, información real, información obtenida en las encuestas por parte del trabajo de campo, donde relacionamos conceptos básicos financieros desde el rendimiento sobre capital, porcentajes de venta, y hasta determinar el valor agregado, el que se eleva, y determinar también el RAROC, que es un rendimiento sobre capital de riesgo ajustado, y con eso, aplicando la fórmula de Z-Score, que es propuesta por Allman en los 60s, se puede determinar lo que conocemos como riesgo financiero estratégico. Obviamente,
el tener acceso y modelar ese tipo de información financiera para una pyme y para un empresario, pues resulta ciertamente complicado. De hecho, una base teórica es que cuando hacemos un análisis financiero, hablando económicamente o de una forma como un análisis contable, hay cierta subjetividad cuando uno hace un análisis de razones financieras, por ejemplo, que es la base, ¿no? Uno puede determinar que una empresa puede estar en quiebra cuando determinas que una empresa tiene baja liquidez, cuando sus tasas de rendimiento no son muy elevadas, cuando su nivel operativo está fuera de rango, pero al final hay cierto factor de subjetividad. Entonces lo que quisimos mostrar aquí pues fue esa reducción de subjetividad. Se hizo una maximización de esos resultados, se encontró una fórmula para determinar los puntos óptimos. Se comparó con Z-Score, que es la de Alma, donde Alma nos explica de alguna manera cómo se encuentra una empresa en riesgo, pero obviamente tiene una limitante, porque se amplía de manera muy exagerada el número de empresas que pueden caer en ese rango, porque no hay una limitante importante que pueda clasificarla como tal. Por lo tanto, la fórmula que encontramos en nuestra modulación con regresión simple, haciendo un comparativo con los teóricos y con la nueva propuesta, encontramos cierta similitud en el comparativo, y en los factores de empresas altamente riesgosas coincidimos con los teóricos. Por lo tanto, pues ya al momento de hacer el trabajo estadístico, encontramos nuestra fórmula de regresión simple, donde ya encontramos los factores de normalidad y demás comparativos, y eliminamos todas las variables que les mostraba en la tabla, donde encontramos infinidad de variables económico-financieras, pero al final los conceptos de riesgo ajustado, o RAROC mejor dicho, que es el rendimiento de capital ajustado por riesgo, y el concepto de crecimiento, pues nos dan esa facilidad para encontrar una pyme que se pueda encontrar en factor de riesgo. Aquí hicimos ya un comparativo del modelo con el dato histórico y con el dato modulado, y vemos que encontramos que la fórmula se comporta adecuadamente, de manera correcta, y empezamos entonces dentro de los resultados a medir que al momento de utilizar ciertos conceptos óptimos como niveles de deuda en un rango aceptable, no menor de 10%, tasas de retención altas, cerca del 70, 60, 80%, nos llevaban a tener valores de creación económico mucho mayor que la evidencia empírica. Y así mostrábamos con cierta relación esas variables, como el costo de capital, la tasa de retención, el endeudamiento o el crecimiento, donde al combinarse ciertos factores observábamos que las pequeñas y medianas empresas hoteleras podrían estar fuera del riesgo si seguían estas recomendaciones o se ajustaban a los niveles óptimos encontrados con la evidencia empírica de las mismas, del mismo trabajo de investigación. Por último, pues esta es la representación gráfica final. Una empresa estaría fuera del riesgo con niveles aceptados de crecimiento cuando tiene tasas de retención importantes, cerca del 80%, su nivel de deuda no es superior a un 30% y su costo de capital no supera el 10% de endeudamiento o de costo financiero. Por lo tanto, encontramos que esta evidencia empírica nos dice que una empresa que tiene ya una experiencia de vida importante y que se apega a estos niveles de recomendaciones, tiene una conclusión importante: su riesgo de financiero se minimiza, pero por consecuencia tiene mayor acceso a financiación de los diferentes tipos que se puedan encontrar en el mercado financiero, que es la representación de esta gráfica. Y pues en esa tenor encontramos que el planear a largo plazo, establecer objetivos a largo plazo, pues nos da una ventaja competitiva para extender el periodo de crecimiento de las pymes hoteleras, que en este caso fueron los objetos estudiados. Y por mi parte, hasta aquí es lo que les comparto. Gracias.